Como muchas cosas en mi vida, este video se resume a mi conocimiento sobre el teatro musical y sus adaptaciones. Es uno de mis medios artísticos de expresión favorita, especialmente por su increíble diversidad de temáticas, de lo cursi a lo épico, de lo urbano a lo histórico, de la parodia a la mitología. La variedad es impresionante. Uno de los primeros musicales que recuerdo haber visto en el cine fue Dreamgirls, o Soñadoras, uno de los primeros musicales que no eran infantiles del que me hice fanático. De las cosas más reconocidas de la película es la actuación de Jennifer Hudson como Effie White y su interpretación del clásico showstopper de Broadway, And I Am Telling You. En este video quiero hablarte sobre cómo la promoción de esta película y el trato de Jennifer Hudson contradicen todo lo que intenta predicar esta película. La película está llena de actuaciones impresionantes. Esta película te va a hacer apreciar a Eddie Murphy de una nueva manera. También es una de las primeras películas representativas del blockbuster musical contemporáneo. Se estrenó en el 2006 y antes de eso no había existido casi ninguna película de esta escala. O sea, sí estaba el fantasma de la ópera y los productores, pero no tuvieron la misma aceptación o éxito comercial que tuvo Dreamgirls. Bueno, excepto también, Chicago. No podemos olvidar a Chicago. Al año siguiente de Dreamgirls se estrenó Mamma Mia y pues el mundo nunca fue el mismo. Tengo la teoría de hecho de que Mamma Mia y Encantada son las culpables de todo este momento intertextual que estamos viviendo. Metareferencial de que, sí, está rompiendo la cuarta pared. Sí. Ya sabes, eso de adaptaciones y remakes y cosas que eran populares hace 20 años cuando eras niño y ahora que eres grande. Hay que hacerlas populares de nuevo y sacar unos 200 millones de dólares. Hay que aprovechar. Pero eso es para otro video. Dreamgirls fue un gran éxito tanto con audiencias como con críticos desde sus primeras proyecciones de prueba. Fue por eso que el estudio decidió empezar a montar una campaña para ganar premios, incluyendo un estreno navideño, muchas premieres elegantes y por supuesto... Who's that? Who is it? 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 It's me. Are you fucking insane? Beyonce? En el 2006, Beyoncé estaba bailando con Shakira y a punto de dar su primera gira mundial. Ya habían algunos rastros de Sasha Fierce y de la glorificación de su ascendencia africana, pero todavía era bastante sutil. Beyoncé todavía no era la Beyoncé que conocemos ahora. Beyoncé ya era una cantante reconocida en la industria y como cualquier cantante femenina, la industria del entretenimiento espera que hagan de todo o morir en el olvido. Es entonces cuando Beyoncé audiciona y obtiene el papel de Tina Jones en Dreamgirls, una de las integrantes del grupo musical The Dreams, jóvenes afroamericanas de contexto urbano que luchan por convertirse en estrellas. Dreamgirls no empezó como un vehículo para Beyoncé, como por ejemplo lo fueron Crossroads para Britney, o Glitter para Mariah, o Burlesque para Christina/Cher, sino que era un proyecto al que se unió y se convirtió en una situación de ganar-ganar, más o menos como en Ha nacido una estrella. La película se beneficia económicamente por su actriz principal, y esta se beneficia con un reconocimiento como actriz profesional seria. Soñadoras está basada en un musical de Broadway de 1981, que a su vez está inspirada en la banda de Supremes. Beyoncé sería como la Diana Ross, más o menos. El musical fue increíblemente exitoso con más de 1500 presentaciones. La historia de las Dreams conectó con mucha gente y es uno de los musicales más revolucionarios, al ser altamente crítico de la industria del entretenimiento y de su trato hacia las mujeres de color. En especial cuando estamos hablando del personaje de Effie White. Emocionalmente, Effie White es el personaje que guía la historia de Soñadoras. Es una mujer con una voz increíblemente poderosa y con una gran actitud en un mundo que constantemente está en su contra. Effie White no es precisamente el tipo de mujer que sale en las portadas de revista y mucho menos en los 60s. Es por eso que a pesar de ser la voz principal del grupo durante sus comienzos, es reemplazada por Dina, una mujer hermosa con una voz que fácilmente puede venderse a un público más grande. Effie empieza a ser relegada poco a poco, tanto en su vida profesional como cantante, al igual que en sus relaciones amorosas. Effie es una mujer ambiciosa con mucho orgullo que nunca va a aceptar menos de lo que ella cree merecer. Casi al final del primer acto, Effie empieza a hartarse de la ruta comercial a donde han estado yendo y también a sentir celos de Dina. Llega tarde a sus ensayos y con una actitud nada participativa, hasta que de pronto todos en el grupo le dicen que ya fue suficiente y le dicen adiós. Pero ella no se va a ir.
And I Am Telling You es la canción más representativa de todo el musical. Es un solo de Effie White para Curtis, el personaje de Jamie Foxx, el manager de The Dreams, y el hombre con el que tuvo una relación. Esta canción es una declaración emocional de Effie, en el que suplica que se quede con ella y que no la abandone. Luego de que esto no funcione y que Curtis la abandona, esta canción se vuelve una promesa de Effie hacia el mundo que algún día la vamos a amar. Llena de acrobacias vocales, es de esas canciones que cantas cuando te quieres lucir como cantante. Combina emoción y técnica vocal para ser una de las mejores canciones para terminar tu primer acto. En la puesta original, algo muy ingenioso sucede. Mientras Effie está cantando su última nota, es jalada hacia atrás del escenario. Y mientras la audiencia le aplaude a Effie, las Dreams salen a escena para cantar un poco antes de que caiga el telón. El aplauso del final del primer acto, uno de los más merecidos en la historia de los musicales, es robado por Dina y las Dreams. Incluso en su momento más vulnerable y más fuerte del musical, Effie es relegada a la parte trasera del escenario mientras alguien más se lleva el crédito. I'm telling you, I won't be used. Not by you, not by anybody. El musical abarca casi 20 años y está dividido en dos partes. Los años 60, cuando Dreamgirls está empezando su camino al estrellato, y los años 70, cuando las Dreams se vuelven Dina y las Dreams, el grupo femenino musical más famoso, y Dina ha sucumbido a una imagen manipulada y glamorosa de su antigua carrera. Curtis originalmente era un vendedor de autos que fue haciendo negocios hasta volverse el magnate capitalista que maneja el entretenimiento solamente como algo que se puede vender a las masas. O sea, como Disney actualmente. Effie por su cuenta se ha dado cuenta que el talento no compensa el orgullo, así que empieza a volver a intentar su camino en el estrellato desde el inicio, cantando música más honesta, más soul y más clásica, al contrario de las Dreams con su música super comercial. Effie tiene su redención con ella misma, volviéndose una cantante independiente que logra conectar con su público. El viaje emocional de Effie White es increíblemente poderoso. Por muchos años el talento de Effie nunca fue reconocido y tuvo que perder su carrera, sus amigas y al padre de su hija para poder volver a levantarse y triunfar. Es un personaje que aprende que el orgullo a veces aleja a nuestros seres queridos y que solamente triunfamos cuando la gente nos ayuda. Dina, por otro lado, es una mujer que por su actitud inocente es fácilmente manipulable, por lo cual tiene que aprender a que tiene que tener un poco de principios para defender su propia imagen. Son dos aspectos que innumerables personas, y en especial mujeres, sufren en sus campos de trabajo. Hacer que los demás respetemos el valor de las personas y de su trabajo. And the Oscar goes to Jennifer Hudson. Jennifer Hudson ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Antes de Jennifer Hudson, solamente 3 mujeres afroamericanas habían sido ganadoras de un premio Oscar. Y solamente Halle Berry ha ganado como actriz principal. Vayan a ver este video de uno de mis canales favoritos para que vean la historia de la academia con los afroamericanos. Pero aquí no estamos para hablar de raza. Aquí estamos para preguntar por qué Jennifer Hudson es considerada actriz secundaria. Si has visto la película, obviamente te darás cuenta que Effie es el personaje más reconocido de Dreamgirls, que aparece en la mayoría de las escenas y su viaje emocional es el más fuerte de la película. Pero si ves el material promocional, tráiler, pósters, anuncios, etc., pues se ve claramente quién es quien está en el reflector principal. You are Beyoncé. Una campaña en un ambiente supuestamente democrático donde la mayoría debe de escoger una cosa, cuesta mucho dinero. Hay que convencer al público de que lo tuyo es mejor que lo de todos los demás. En la puesta original del musical, tanto el personaje de Effie como el de Dina fueron mandadas a competir como mejor actriz principal en los Tonys. Más en el 2006, Beyoncé fue mandada como mejor actriz principal y Jennifer Hudson fue mandada como mejor actriz de reparto o secundaria. Un estudio tiene que ser inteligente para estas cosas. Gran parte de las nominadas a mejor actriz desde tiempos ancestrales han sido actrices que cargan por completo toda la película. Glenn Close en La Buena Esposa, Frances McDormand en 3 anuncios por un crimen, Meryl Streep en La Dama de Hierro, Natalie Portman en Jackie y Cisne Negro, Brie Larson en Rome, etc. A veces funciona, a veces no, pero siempre se intenta. Jennifer Hudson era una mujer a la que el público solo reconocía porque había sido rechazada por American Idol, y una vez que el público te ve como una cosa, es muy difícil que te vea como otra cosa. Todas las reseñas de Dreamgirls alaban a Jennifer como una fuerte contendiente en la época de premios. Era mucho más fácil vender a Beyoncé por su imagen en los promocionales como mejor actriz y a Jennifer Hudson como secundaria
secundaria, solamente por el clip de And I Am Telling You. Eso es una ironía si acaso he escuchado alguna. Es peor que cuando pusieron a Manila y a la actriz a eliminación en el capítulo de Mejores Amigas, pero al menos ahí fue hecha exactamente para lograr eso, una ironía que se vuelve una narrativa cruel. En el caso de Dreamgirls, de hecho, era como que una estrategia política que iba en contra de su propia historia. No puedo explicar ni siquiera un poquito lo trágicamente chistoso que es esto. Pero Jennifer Hudson ganó y a Beyoncé ni siquiera la nominaron en los Oscars. Iba a ser muy difícil que Jennifer la nominaran en una categoría que tenía Helen Mirren, Meryl Streep, Kate Winslet y a Penélope Cruz. Nombres reconocidos con años de trayectoria. Por eso si te vas a arriesgar, recuerda que siempre es bueno tener a Beyoncé respaldándote. Thank you. This is the most important night in my life, and I want to thank God for giving me the gift, and I want to thank God for giving me the opportunity to share the gift with you. Jennifer Holliday es la Effie original que ganó el Tony a Mejor Actriz Principal en 1982. Las negociaciones que llevó para unirse fueron complicadas. Abandonó el proyecto varias veces porque no le gustaba la forma en que trataban al personaje de Effie, reduciendo sus líneas e importancia en la historia. En una de esas versiones, cuando Dreamgirls se llamaba Big Dreams, Effie moría al final del primer acto. Jennifer Holliday aceptó regresar al proyecto hasta que le prometieron expandir el personaje de Effie durante el segundo acto. Effie White es uno de los personajes más emblemáticos del teatro musical, y gracias a Jennifer Hudson, también es ahora un personaje emblemático del séptimo arte. Y aún así, el tratamiento de Effie, tanto en el musical como con sus actrices, raya en lo ridículo. Es un personaje intimidante y en las manos adecuadas está lleno de entereza. Mucho se dice que la corrección política está arruinando el entretenimiento, que ahora todo es racista, sexista y homofóbico. Pero la verdad es que quienes acaban contando las historias son personas como Curtis Taylor Jr., hombres corruptos a los que no les importan las voces que quedan silenciadas, mientras el producto se venda. Y existen muchos casos donde las voces más interesantes, más honestas y más poderosas son las que se quedan en el olvido. Beyoncé ha sabido tomar ventaja de su imagen comercial para mostrar una evolución continua que celebra su cultura afroamericana. Beyoncé se volvió Beyoncé cuando fue capaz de sacar un álbum sin nada de promoción, cuando dejó de dar entrevistas en programas de televisión para enfocarse en hacer música que hablara a su gente y volverse un artista excepcional cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de perfección. El camino de Jennifer Hudson ha sido más difícil, pero su voz sigue como estatus de poderío y no puedo esperar a verla en Cats a final del año. Hay muchas formas de conseguir nuestros sueños y hay muchas formas de seguir haciéndolos que conecten con las personas mientras son gratificantes para nosotros y con significado para nuestro público. Si creemos en lo que hacemos y en las personas que nos están apoyando, siempre vamos a poder cerrar el primer acto ganándonos una ovación de pie.